Entonces damos la apertura a la sexta jornada CERADEC y ADCOM, cuyo título es el cierre de resultados del proyecto UBACIT 2017-2019, el abordaje de la problemática del cambio climático en la toma de decisiones organizacionales. Abre esta jornada las palabras de la doctora Patricia Bonatti, directora del Departamento Pedagógico de Administración y directora del CERADEC y ADCOM. Gracias, Patricia. Muy bien, gracias María. Y buenos días a todos en esta jornada tan especial que estamos un poco distanciados y tratando de hacerlo mejor. Es un doble orgullo para mí este día porque ustedes habrán recibido la noticia como yo en el día de ayer que la universidad que nos acoge y que es nuestra segunda casa, que es la UBA, fue evaluada como la mejor universidad de América Latina, así que es un orgullo realmente muy, pero muy importante. Y les decía el doble orgullo porque agradezco, por supuesto, a las autoridades de la universidad, a la doctora Casparri, que está siempre estimulándonos para hacer este tipo de actividades, pero sobre todo agradecer al equipo que conforma el CERADEC, el Centro de Estudios, que hace años iniciamos con tanto entusiasmo, pero sinceramente quiero en primer lugar agradecer a cada uno de ustedes todo el esfuerzo, las tareas, el compromiso y la seriedad para que esta jornada sea lo mejor posible. Créanme que no son palabras, sino que es realmente mi sentimiento. Sin ustedes esto no sería posible, así que nuevamente gracias. Bueno, esto es presentar los resultados, el cierre y los resultados de nuestro proyecto UBACIT, que ya nos acompañó desde el año 2017, en el cual tuvimos también la oportunidad y la creatividad, y esto es lo que quiero resaltar en estas palabras iniciales, de unir los dos ejes temáticos, las dos líneas directrices que tenemos en el centro de estudios. Cuando el Centro de Estudios fue creado, Centro de Racionalidad, Decisión y Acción, ya veníamos en unos 6, 7 años abordando, gracias a que teníamos, por supuesto, también investigadores, en ese caso becarios y también tesistas de doctorado, abocados al cambio climático, y entonces ya teníamos un grupo consolidado en esa temática. Al crear este estudio, que en realidad nuestra presentación lo dice en sus palabras, nuestra especialidad es el tema de la decisión y de la acción, y justamente la racionalidad, que es el eje transversal que las une, teníamos hasta en los primeros momentos como 2 o 3 proyectos en forma simultánea que abocaban o enfocaban a cada una de estas problemáticas. Finalmente, en este proyecto, y así vamos a continuar, y esto para mí es una alegría y un gusto poder además comentarlo, unimos, como ustedes verán, la problemática del cambio climático junto con la toma de decisiones organizacionales que también ya veníamos hace años, antes de tener el centro de estudios, en la cátedra tratando de investigar cómo se toman las decisiones y en un primer momento enfocamos y seguimos enfocando al empresario PYME de la Argentina. Entonces, ustedes van a escuchar diferentes grupos de investigadores que conforman el centro que estuvieron trabajando entonces en estos 2 años, unos enfocando más el climático y otros enfocando, por supuesto, siempre la parte de las decisiones, de las acciones, fundamentalmente en la Argentina. También tenemos un grupo que estuvo investigando sobre las decisiones de empleo con jóvenes talentos, que también ahí tuvimos una mención especial porque fue publicado en la Academy of Management y realmente es un orgullo para nosotros haber trascendido las fronteras de nuestro país. Bueno, espero que realmente aprovechen esta puesta en común. Habíamos decidido, por supuesto, hacer esto de otra manera, de manera presencial, pero finalmente creo que esto es un buen principio y que aprovechando este encierro que tenemos, podamos compartir entonces los resultados que fuimos obteniendo
a lo largo de estos años en este proyecto. Entonces, espero que lo disfruten y gracias de nuevo a todo el equipo y que sigamos así con tanto entusiasmo, compromiso y con la seriedad que ustedes siempre me están demostrando a todo momento. Gracias. Bueno, gracias a vos, Patricia. Entonces vamos a empezar con la exposición de teoría y acción, la toma de decisiones sobre cambio climático en la literatura y ejemplos de aplicación en empresas de economía social, a cargo de las investigadoras Serardec, Vanina Gigante, que es doctora por la Facultad de Económicas, y Marcela Aguirre, que es profesora de teoría de la decisión en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, investigadora Serardec, directora de Integración y Desarrollo Asociativo de la Federación de Cooperativas y Comuna de Agua Potable de Santa Fe. Las dejo entonces hablar a las investigadoras que están presentes. Hola, buen día. No sé, Marcela. Sí, no sé si está Vanina, porque nos habíamos organizado que ella arrancara, pero si no, arrancamos. No sé, también le agradezco a Franco Trimarco, que es el becario PROPAI, licenciado en Administración y estudiante de Sistemas, que nos está ayudando. Si, Franco, nos podés informar si está Vanina en línea, como para que empiece ella. No, Vanina no la veo en línea. Ahí no la veo en línea. Así que si querés arrancar, seguimos. Si Marce. querés arrancar Sí, vos, arranca. Marcela. Bueno, Perfecto. sí, cómo no, para no demorar. Bueno, la verdad que es un orgullo y un desafío, ¿no? Porque uno viene de la época de la tiza y el pizarrón y hacer este evento es, de nuevo, correr los límites de uno y seguir aprendiendo. Así que, bueno, gracias Patricia, gracias a todas las compañeras, a todas las colegas que estamos acá. A ver, la verdad que si le tuviera que volver a poner un título a la charla sería la toma de decisiones de las empresas de economía social, un pasaje de la economía social al bien común. Y en realidad tiene que ver con que nosotros, y sobre todo en nuestra facultad, venimos de décadas de hablar de la empresa tradicional y de la lógica y de los rasgos de identidad de una empresa tradicional. Y el mundo, y no solo por la pandemia que estamos viviendo, sino que el mundo ya desde hace unos años viene intentando darle un aire a la economía tradicional capitalista neoliberal y empezando a darle lugar a algo que históricamente se conoce como el tercer sector y que viene siendo tratado como una economía marginal, si bien representa en el mundo más del 10% del PBI en términos globales, ¿no? Entonces, traer un poco a la mesa el tema de qué es una empresa de economía social y qué la distingue de una empresa tradicional me parece que es interesante y sobre todo abordándolo desde la toma de decisiones, que es lo que nos convoca, pero además linkeándolo y acomodándolo con lo que hoy damos en llamar la economía triple impacto, la sustentabilidad y la Agenda 2030. Entonces, para hacerlo, a ver si puedo proyectar, y si no, vamos derecho a lo que les quiero contar. ¿Se ve lo que estoy proyectando? Se ve, sí. ¿Se ve? Gracias, Franco. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué diferencia una empresa de economía social de una empresa tradicional? Primero, que la única finalidad excluyente no es el lucro o la generación de ganancias para, digamos, la asamblea de accionistas o los dueños de la organización, sino que nosotros en las empresas de economía social hablamos de triple impacto. Triple impacto en un sentido de que, obviamente, más allá de generar impacto económico, porque si no la organización no podría sobrevivir, nos importa también que haya impacto social, cultural, y esto en un marco de acciones sustentables cuidando el medio ambiente. Entonces, acá ya hay una primera cuestión, porque no siempre un proyecto está sustentado en que el proyecto sea rentable, sino que en ocasiones uno puede
llevar adelante un proyecto que no sea rentable en términos económicos, pero su impacto social, cultural y medioambiental sí tiene implicancias importantes. Ejemplo, un proyecto que estamos llevando adelante en la Federación de Agua Potable, que es el caso, digamos, que quiero comentar y transmitir, es construir viviendas sociales para público vulnerable, donde no solo se están instalando fábricas que son autogestionadas por los propios miembros de la organización, sino que ellos son los que se van a encargar de la producción de ladrillos, tejas solares, calefones solares, baldosas recicladas, etcétera, para que después, en una especie de círculo de vivienda, cada comunidad vaya construyendo la casa de otras localidades. Eso no necesariamente es rentable. De hecho, cuando empezamos a analizar los costos de la materia prima, que en muchos casos no hay, digamos, licencias locales, sino que hay que importar algunos artículos que estamos viendo de fabricarlos acá, obviamente los costos son muy altos y no se busca rentabilidad en este tipo de proyectos, sino que todas las personas que forman parte de la red en la provincia de Santa Fe tengan acceso a una vivienda digna y un trabajo digno. Entonces, por un lado, esta cuestión de que nos diferenciamos, donde no solo nos interesa el afán de lucro. Por otro lado, y creo que este es el punto que por ahí puede ser central en términos de las diferencias, es cómo se toman las decisiones en este tipo de organizaciones. Tomando la idea de la cooperativa como una de las empresas, porque las empresas de economía social son de varios tipos, tenemos la mutual, tenemos la cooperativa y hay otro tipo de asociaciones que son nuevas configuraciones organizacionales. El caso de la cooperativa, que es el tipo de empresa que conforma la red de FECAFE, donde hay 40 cooperativas y tenemos un alcance de El mismo problema con el audio. No se te está escuchando, Marcela. A ver, fíjate, se te desconectó el audio, Marce, sí. Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Sí. Ahí estamos. ¿Hasta dónde se escuchó? Así no repito. Fueron un minuto tema de nada más fue. Bueno, lo que decía es que, digamos, un diferencial, además del tema de que no solamente sino que se busca también el impacto social, cultural y medioambiental, es que la toma de decisiones en las empresas de economía social surge del trabajo en asamblea, donde cada integrante de la organización significa un voto. Es decir, que cuando queremos llevar adelante o cuando queremos tomar una decisión, se reúne una asamblea donde cada sujeto, así sean 50 o 1500, ejerce su derecho a voto para tomar la decisión. Obviamente hay un ámbito previo, que es lo que se llama el Consejo de Administración, que solamente son 10 personas, que filtran. Marce, Sí. ¿podés compartir de nuevo la diapositiva que se salió recién? Sí, cómo no. Sí. Los asociados en una empresa de economía social, a ver, que no la estoy viendo. Espera, ¿no? ¿Hasta acá se escuchó lo que dije? 10 puntos, se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Se ve y se escucha? Sí. Todavía no se ve la diapo igual. ¿Qué ruido? ¿Soy yo la que hago ruido? ¿Ahí, Franco? Ahí está cargando. María, si podés silenciar tu micrófono, te lo agradezco. Bueno, conclusiones. Vamos a lo que por ahí estamos, a lo que por ahí puede ser de interés sobre todo para un público que no está familiarizado con este tipo de empresas. Los proyectos que nosotros estamos llevando adelante son proyectos de triple impacto y transversales. ¿Se ve, Franco? Se ve 10 puntos, perfecto. Bien. Todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pensamos en un proyecto, no pensamos, por ejemplo, solamente en la vivienda, en la construcción de la vivienda social o en fabricar una planta de ósmosis inversa para que el agua
tenga mejor calidad. Pensamos en todas las dimensiones, pensamos qué cosas de salud pueden atravesar este proyecto. Por ejemplo, en poner una especie de sala de atención o de hospital local que atiende a todas las comunidades que están rodeando a las fábricas que van a participar en el proyecto de vivienda social. Entonces, si nosotros le queremos poner teoría a este modelo viene de la mano de algo que se llama economía del bien común, que lo empieza a desarrollar un economista austríaco que se llama Christian Felber en el 2010, y nosotros nos estamos apoyando en este modelo de la economía del bien común, que más allá de trabajar el impacto triple basado o con, digamos, un apoyo o un interés importante en la sustentabilidad y en el cuidado del medio ambiente, donde además trabajamos con un modelo donde la toma de decisiones es colectiva, que es el tema que después va a abordar Vanina. Concretamente lo que nosotros tenemos es la posibilidad de trabajar con una matriz de 20 indicadores blandos que van más allá de lo que hoy se conoce como el balance social, que lo que mide es en términos económicos el impacto sociocultural en una organización. Usando la matriz del bien común de Felber, no sé si se ve acá, tenemos por un lado los valores, que son aquellos que, digamos, le imprimen un rasgo de identidad a las empresas de economía social. Nosotros tomamos estos: la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática y transparencia en términos de la decisión, sino que consideramos a todos los actores que forman la cadena de valor de esta red, desde aquellos que se encargan de proveer todo lo que necesitamos para llevar adelante los proyectos, hasta el ciudadano y los organismos de la gestión pública cuando, por ejemplo, tienen que intervenir, porque, por ejemplo, el agua potable hay organismos que se encargan de monitorear que realmente cumplan los requerimientos que tiene que tener. Con lo cual, finalmente, para el consumo del ser humano, finalmente lo que nosotros estamos trabajando hoy por hoy es esta matriz, donde en cada una de las celdas van a haber diferentes proyectos que estamos llevando adelante, desde hacer colectores de lluvia para que, por ejemplo, para el riego y el uso no humano del agua, se trabaje con agua de lluvia, hasta proyectos como los que les comentaba antes, y vuelvo un poquito para atrás, este tipo de proyectos donde, por ejemplo, estamos viendo acá, este es el proyecto que estamos llevando ahora adelante de vivienda social, donde trabajamos desde una planta de ósmosis inversa, que es la que permite directamente llenar bidones para que la gente pueda, en forma gratuita, aquel que no puede pagar el agua, consumir agua, pasando por colectores, biodigestores, agroecología, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en principio la idea era acercarles este modelo alternativo que no es incompatible con la economía tradicional. Creo que la enriquece, que nos permite trabajar en forma colaborativa con otros actores de la economía tradicional, y de hecho esta gestión está promoviendo la economía social desde diferentes organismos como el INAES, y la intención es bajar fondos importantes para empezar a reactivar la economía desde este modelo de empresas. Así que, bueno, muchas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo, no sé si me pasé. Sí, muy bien, estuviste muy bien, Marcela, gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, sobre todo el auditorio. No nos podemos demorar mucho por los tiempos, pero si hay alguna inquietud, les damos un momentito. Dejo de proyectar. Bueno, igual la presentación la pasé, María, y así que cualquier cosa. Perfecto. Sí, muy interesante, la verdad, la mirada de las cooperativas. Marcela, te agradecemos mucho. Y bueno, creemos también que es una nueva visión de esta interrelación, de lo que es la importancia, digamos, de la economía social frente a lo que son las problemáticas tan urgentes como es la del cambio climático, ¿no? No sé, Franco, si hay alguna consulta, sobre todo el auditorio. Si no, seguimos con las investigadoras Laura Feldman y Yamila Martín, que son investigadoras CERADEC y van a hablar sobre las decisiones de empleo de jóvenes talentos. Entonces arranco. No, Vanina no está, arrancamos nosotros, ¿les parece? Sí, empezá, Marina, gracias. Vanina está. Bueno, no sé, indíquennos qué hacemos y...
No, Marina no contesta, así que para aprovechar el tiempo, empezá Marina, por favor. Bueno, buenos días para todos y gracias por participar en esta jornada. Yami, te voy a pedir que cortes compartir tu pantalla, bárbaro. Bueno, nosotros ahora también les voy a mostrar lo que estuvimos trabajando, también los resultados de nuestra sección del trabajo. Un segundito, por favor. ¿Se puede ver en este momento la presentación? Si alguien me responde, porque yo tengo la mitad de la pantalla cubierta. Se ve perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, Marina, se ve y ahora se escucha, antes no se escuchaba, pero está Vanina tratando de entrar porque está conectada ella. Ahí volví, perdón, disculpen la que estaba tratando de hacer entrar a Vanina, no sé si Vanina pudiste entrar, perdón, se me cortó el audio, disculpen que salí. Ya quedamos que está presentando Marina, ya tiene la presentación, así que le damos por favor la palabra a Marina. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, gracias a todos. Primero quiero agradecer a las autoridades y a los organizadores de esta jornada, en particular a la doctora Bonatti, que es quien nos dirige en este centro, y también, por supuesto, a las autoridades del IADCOM, a la doctora Casparri y a todo el equipo. Bueno, este trabajo que nosotros hemos hecho dentro de nuestro mini grupo que forma parte de este UBASIT, que ya Yamila nos dio una intro muy adecuada, nosotros ya hemos presentado los primeros resultados preliminares de este trabajo también en las jornadas de epistemología, y también esto se presentó en el Congreso de Políticas de Ciencia y Tecnología que se hizo en Mar del Plata el año pasado. Así que bueno, también tenemos publicado en la revista Enfoques de Thomson Reuters un subproducto de este proyecto. Así que bueno, les vamos a ir contando cómo se fue realizando el proyecto, cuáles son las implicancias, y también la profesora Díaz va a compartir y también nos va a ir comentando algunas particularidades en cuanto a cómo se desarrolló. Bueno, como ustedes pueden ver, los ejes sobre los que se trabajó, tanto desde el marco teórico como también así fue la construcción del instrumento para hacer el estudio de campo, fueron en primer medida el tema de la percepción del cambio climático por parte de la sociedad y su comunicación, porque una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es que vemos que muchas veces las acciones en torno a tomar decisiones de políticas de mitigación del cambio climático muchas veces están obstaculizadas por la forma en que se percibe esta problemática. Entonces, esto fue uno de los temas. Dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la historia que la gente tiene en la cabeza. Después, los otros ejes, porque como también Patricia explicaba al principio de estas jornadas, una de las novedades que quisimos tener en este UBASIT fue estudiar cuál es la problemática del cambio climático en la vida organizacional. Entonces, llevarlo a las decisiones de las empresas y organizaciones en general, porque bueno, es relevante para la Facultad de Ciencias Económicas y para los profesionales que estamos formando, ¿no? Entonces, sobre eso dijimos, bueno, también tenemos que estudiar cuáles son las características particulares de esos individuos que toman decisiones en las organizaciones.
Después, cuáles fueron los mecanismos de toma de decisiones organizacionales, ¿sí? Cuáles son las formas y cuáles son, digamos, los caminos que toman los decisores al momento de concretar políticas. También vimos que un factor clave era el capital relacional que tienen cada uno de los decisores justamente con otras organizaciones, y también decidimos explorar para poder proponer recomendaciones, cuáles son las arquitecturas de incentivos y finalmente cuáles fueron las acciones reales que realizaron estos decisores que se relevaban en el estudio de campo. Bueno, primero, de alguna forma me alegró porque esperaba que alguno de los exponentes anteriores usara esta definición, pero nadie lo usó, entonces vale repasar un poco la definición de cambio climático, que es lo que nosotros consideramos, que es obviamente la definición que se toma a nivel internacional, que es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, ¿sí? Entonces, esto siempre nos sirve como para refrescar un poco el concepto de qué es lo que nos preocupa. Y entonces, como les comentaba antes, una de las primeras preocupaciones tenía que ver con esto, ¿no? Cómo se realiza la transmisión de este mensaje, ¿no? Y la difusión del cambio climático. Entonces, una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es esto, ¿no? Tenemos que comentarles a todos cuál es el problema relacionado con esto y no solamente que les llegue el mensaje a los receptores, sino que también este mensaje genere una mentalidad, un mindset para que las políticas se concreten en torno a estas acciones para mitigar el cambio climático. Entonces, por eso necesitamos que también exista una conciencia sostenible en el tiempo, porque vamos a ver que uno de los temas claves que tienen que ver justamente con la percepción y las decisiones que toman es cómo se asume, cómo se percibe el largo plazo, esa problemática en el largo plazo. Bueno, una de las, justamente para poder resolver o para poder tratar el tema de la historia, el tema de la comunicación y cómo le llega el mensaje a los decisores que tienen que ver a los decisores claves en las organizaciones, se nos ocurrió hacer como un recorrido histórico de cuáles fueron las políticas o cómo se fue comunicando el cambio climático a nivel global. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la filmina, todo comenzó, o sea, las primeras señales de alarma surgen en la época de los griegos con los cambios en el clima, que esto generaba más movilidad de las distintas comunidades. Después, obviamente, también empieza a surgir la preocupación en pos de las deforestaciones que se dieron en el siglo XVII y XVIII. Después ya se empieza a prestar más atención a lo que está sucediendo con los glaciares y ahí es a donde se empieza a detectar la posibilidad de que la intervención humana tenga algo que ver con todos estos fenómenos que estaban sucediendo en el planeta. Después obviamente conocemos el nacimiento del concepto del efecto invernadero, ¿sí? Y acá es a donde también otra vez entra en discusión si tienen que ver o no estos factores antropogénicos en el cambio climático. Después se empieza a medir los niveles de dióxido de carbono. Después, como ustedes pueden ver acá, se empieza a también identificar que hay aumentos en las temperaturas, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer los informes más estadísticos, un poquito más formales, a donde se ve cuál es la evolución de la vida del planeta en torno a esta problemática. Después, pero lo que sucede en este momento es que siempre en los informes que presentaba el IPCC no quedaba claro, no era contundente en la demostración cuantitativa de que la intervención humana tenía un efecto en el cambio climático. Entonces esto era como que hacía que no se lograra
que el mensaje llegara con mayor impacto. Justamente, en el 2007 justamente surge el film y el libro de Al Gore, que obviamente todos lo conocemos, y esto también genera como mayor difusión, ¿sí? Sobre todo a nivel del gran país del norte y bueno, los otros países. Pero bueno, es como que ya nos empieza a hacer mucho más ruido a todos, estemos o no de alguna forma involucrados con la temática. Y también paralelamente este es el año en el que por primera vez el IPCC dice rotundamente y lo demuestra en forma cuantitativa que cuál es el efecto que tiene la raza humana en el cambio climático. Entonces es como un año bastante clave en esto que fue la historia de la comunicación en torno a esta problemática. Pero justamente uno de los grandes problemas es que normalmente las crisis económicas ralentizan la toma de políticas en torno al cambio climático. Entonces, justamente la crisis del 2008, si bien se había recorrido un largo camino y había como un consenso mucho más fuerte en torno a la problemática, con la crisis del 2008 otra vez se baja un poco la marcha con respecto a esto. Y también en ese momento se renuevan las políticas internacionales y las instituciones internacionales en torno a esto con la creación del Green New Deal. Les recomiendo, hay una charla muy buena que está grabada en el canal de la Secretaría de Graduados que explica con mucho más detalle esto que yo les quería dar en un pantallazo y justamente cuáles fueron los siguientes pasos con respecto a esto. Con lo que iban a trabajar, bueno, me parece que hay algún micrófono abierto. Bueno, otro de los grandes problemas vinculados con la comunicación del cambio climático es justamente todos los actores involucrados en la transmisión de este mensaje, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en esta filmina, aparecen tanto los proyectos y las investigaciones que se hacen en las universidades, todo lo que se hace desde el tercer sector, que también nos explicó Marcela en su charla, muy interesante, también lo que está pasando con los gobiernos y las instituciones, gobiernos a niveles nacionales, a niveles provinciales, a nivel local. Después después tenemos las publicaciones científicas, pero obviamente las publicaciones científicas no tienen, no son fácilmente incorporables por el público en general. Entonces, ¿quién actúa como de alguna forma alguien que interpreta o traduce en el medio? Son muchas veces los medios de divulgación. Y acá es a donde entra la distorsión. Entonces, también hemos relevado en la literatura que hay muchos trabajos que explican justamente cuál es la influencia o cuál es el impacto que tiene la utilización de determinados vocablos en el discurso por parte de los artículos periodísticos, y eso también cómo va tergiversando el mensaje que queremos que llegue en forma mucho más fuerte a los decisores claves. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido, así no se me va demasiado el tiempo. Otra de las cosas que quisimos relevar y mencionar, y perdón que esta parte está en inglés, es justamente como para dar un mensaje de aliento para todos, para todos los mercados desde el punto de vista empresarial. Dijimos que la industria, se está generando una industria de cambio climático, o sea que no solamente, lo que queremos decir con esto es que no solamente se trata de implementar políticas y de incrementar restricciones para las empresas, sino que también se están generando nuevas industrias en torno a esto, y esto también tiene un efecto muy interesante en los otros ejes que se estuvieron trabajando en el UBASIT, ya sea por los futuros profesionales, o sea, los estudiantes de la universidad, como también por todos aquellos educadores e investigadores que trabajamos también para el sector productivo.
Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay un montón de nuevas industrias, como por ejemplo las nuevas industrias que tienen que ver con la parte energética, la parte de minerales, la parte de arquitectura, con los nuevos, las nuevas características edilicias. Bueno, y como ustedes pueden ver hacia el final, también todo lo que tiene que ver con investigación y consultoría. Entonces, ¿cuáles son las cosas que están jugando y que nos están de alguna forma obstaculizando esa transmisión del mensaje que queremos que llegue a los decisores claves? Entonces tenemos el tema de la manipulación semántica que se da por estos discursos periodísticos que les había comentado antes, en general la opinión pública, ¿sí? También hay otra cosa muy importante que también puede llegar a obstaculizar la percepción de este mensaje, el hecho de que puede llegar a ser incómodo para el decisor porque puede implicar un replanteo de sus prioridades y sus valores. Y esta incomodidad, para los que estamos en el área de teoría de la decisión, se convierte en un sesgo cognitivo que no ayuda a tomar esa acción y a concretar la política. También otra de las cosas es, como les adelantaba antes, que ahora igual voy a elaborar un poquito más sobre eso, la percepción del largo plazo, ¿sí? Entonces, el hecho de que no es algo que sea 100% visible en el día a día para los decisores, eso hace que no se convierta en urgente, ¿no? Y bueno, y como dice ahí, el normal de la gente lo subestima, ¿no? Entonces, esto que les hablaba de la percepción, ¿no? Entonces, todo cómo juega, en esta ilustración un poquito cómo juegan todos estos elementos, como les decía, cómo les llega el mensaje y cómo el mensaje se incorpora por parte del decisor para después finalmente tomar la decisión, ¿sí? Si esta información no está correctamente incorporada, entonces no va a ser considerada como una alternativa viable para tomar esa decisión. Bueno, y como les decía, como les anticipaba, algo interesante que hemos explorado en este eje justamente es la percepción del largo plazo. Y para no irme demasiado de tiempo, rescato lo más puntual, que es que cómo juega este efecto del largo plazo. La percepción del largo plazo, y está estudiado por la neuromedicina, y también obviamente que para este tipo de estudios nos valemos de otras disciplinas, ¿sí? Que el futuro yo, cualquier individuo lo percibe como otro individuo. O sea que cuando se priorizan las necesidades, se baja un montón la prioridad porque se toma como que es un tercero. Entonces esto hace, una vez más, es otro obstáculo para la incorporación de la problemática del cambio climático en la toma de decisiones. Bueno, a esto entonces ahora le dejo a Andrea que nos cuente un poquito cómo fue la recolección de datos sobre el que se hizo el estudio de campo. Andrea, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Entonces, ¿están viendo? A ver. Sí. Ahí se está compartiendo la presentación. Perfecto. Bueno, en realidad entonces les queríamos contar que nosotros hemos trabajado desde las aulas trasladando el aspecto que complementa la docencia y es la investigación, en cómo es la toma de decisiones en la práctica. Los alumnos han trabajado fuertemente en este concepto de poder entender en realidad cómo es que los decisores toman sus decisiones. En realidad este es un trabajo que se ha llevado desde hace mucho tiempo en la facultad, a partir de proyectos Subacid, en ese momento liderados por el doctor Pavesi, solo que a partir del inicio del proyecto Subacid 17 y 19 incorporamos preguntas relativas a cómo
cómo influye la temática del cambio climático en estas decisiones y algunas otras cuestiones que también nos interesaban respecto de cómo eran percibidos y además si los stakeholders hacían algo respecto a la estimulación de la percepción de esta problemática. Las entrevistas que se llevaron a cabo fueron entrevistas con un formulario de tipo cerrado. Se entrevistaron a 48 emprendedores, 48 empresas. En realidad se entrevistaron más, pero hemos decidido trabajar con estas 48 por las características de la organización. Los alumnos debían, además de hacer esta entrevista personal, debían rescatar aspectos analíticos sobre las respuestas. Marina, ¿vos podrías ir pasándome las diapos así yo no cargo el Power? Sí, vos se puede ver la que estoy proyectando en este momento, que dice estudio de campo, fecha agosto 2017 a octubre 2019. Correcto. Perfecto. Si me pasas a la otra, te lo voy a agradecer. Bárbaro. Comenzamos preguntando cuán familiarizados estaban estas empresas respecto al cambio climático y en general contestaron que estaban medianamente en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco familiarizado y 5 muy familiarizado. Hemos encontrado que las respuestas eran medianamente positivas al concepto. No obstante, el 66% de estas empresas decían no tener antecedentes de trabajo previo o en otras empresas con la temática de cambio climático. Dale, Marina. Sí, una de las cosas que nos preocupaba, justamente como dijimos, que era importante evaluar el capital relacional y era un poco también importante evaluar las características propias de los decisores. Entonces, como características propias, dentro de todas las cosas que se les preguntó en las entrevistas, algo que nos parecía importante era saber si tenían antecedentes tanto profesionales individuales del decisor, ¿sí? Si tenía su formación en alguna profesión que tenga que ver con eso, o por otro lado, si por ahí había trabajado para empresas que habían tenido que desarrollar procedimientos y prácticas particulares en torno a mitigar los efectos del cambio climático. Sí, Andrea, perdón que te... Sí, correcto. Si nosotros entendemos que el cambio climático en realidad es absolutamente transversal a todas las instituciones y a todas las organizaciones, solamente el 72% de estas empresas confiesa estar involucrada con el cambio climático y el 79%, el 80% digamos, no estaba asociada. Si bien entienden el 72% que sí tiene algún tipo de nexo con el tema, ninguna, o el 80%, digamos, no está asociado a ninguna red que trabaje sobre esta cuestión. No, yo no puedo seguir avanzando más, Marina, ¿eh? Sí, ya te la avancé. Gracias. Incluso en distintas conversaciones, en distintas charlas que hemos tenido en el centro de estudios y en distintas jornadas, hemos tenido la suerte de tener oradores que pertenecían a alguna de estas asociaciones civiles. Cuando nos referimos a asociaciones civiles, nos estamos refiriendo a organizaciones sin fines de lucro que expresan y participan con total apoyo aquellas cuestiones relativas a cambio climático y que podrían hacer partícipes a las organizaciones. Sin embargo, el 80% no está vinculada a ninguna de estas asociaciones. Bueno, una de las cosas que también, como les habíamos mencionado al principio, nos parecía interesante es, bueno, si justamente la
la incorporación y la adaptación de este tipo de acciones tiene tantos obstáculos, entonces dijimos, bueno, vamos a tener que trabajar, hay que empezar a estudiar cuáles son los incentivos. Entonces, como parte del relevamiento, en el instrumento se incluyeron algunas preguntas que tenían que ver con cuál era la percepción que tenían los decisores de las necesidades o los requerimientos que tenían determinados stakeholders con respecto a que ellos llevaran a cabo políticas de cambio climático. Entonces, obviamente que el stakeholder más urgente o más inmediato normalmente está dado por el gobierno con las regulaciones. Entonces se les preguntó si la empresa estaba alcanzada por regulaciones ambientales y acá fue mitad y mitad. Y por otro lado, se les preguntó si los clientes y el mercado reclaman que las operaciones y los productos sean responsables con el medio ambiente. Y ustedes fíjense que el 50% dijo que no, pero el otro 50% dijo que sí o a veces. Esto ya también es una novedad que se viene dando en las últimas décadas para la mayoría de las empresas, a donde se fue, digamos, reperfilando las necesidades del mercado, no solamente a cuestiones propias de los productos o servicios que se brindan, sino también a cuál es el rol que tiene la organización en torno a el cambio climático y las políticas ambientales, ¿no? Pero bueno, esto también, entonces, ¿cómo hacer? Siempre el tema, la preocupación es cómo hacer que, digamos, que el mensaje de la necesidad de tomar acciones en torno al cambio climático sea más urgente para estos decisores. Y bueno, y si está el requerimiento tanto por parte del gobierno como por parte del mercado, entonces esto también puede llegar a darnos una pauta. También fue muy interesante cuáles fueron las respuestas en torno a cuando se preguntó por qué las empresas no llevan a cabo prácticas que demuestren preocupación sobre el cambio climático. No sé si, Andrea, querés hacer algún comentario con respecto a esto. Sí, en realidad esta es la parte que algunas respuestas en realidad son por lo menos intuitivas o que más de uno de nosotros suponíamos que iba a suceder, pero había otras respuestas que realmente nos impactaban, pero nos impactaban porque nosotros nos dábamos cuenta que las respuestas respondían a una sensación de defensa por parte del entrevistado, ¿no? Fíjense que en la última excusa se estaba entrevistando a una persona que tomaba decisiones estratégicas en el ámbito académico, en un colegio privado, en donde claramente dijo que el cambio climático no era un tema que afectara para nada a su organización, y que el objetivo de su organización es impactar directamente en la formación de las personas y no sobre el medio ambiente. Entonces, otra vez acá estamos relacionando la percepción de la problemática, es decir, cómo se resignifica el impacto de ese estímulo y la sensación que ese estímulo genera. Sí, digamos, en el replanteo de los valores personales y también, bueno, que esto genera como una cierta resistencia, ¿no? Entonces, esto hasta en algún momento nos llevó a replantearlos no solamente desde nuestro trabajo en particular, sino también en la mayoría de los trabajos que se hicieron con respecto a esta UBACIT con su estudio de campo, es hasta qué punto podemos... o sea, de alguna forma está sesgada la validez propia del instrumento, porque obviamente que las personas que responden este tipo de preguntas también van a querer presentar una imagen en particular, ¿no? Entonces es como que esto nos genera un montón de... digamos, obviamente nos genera frustración por un lado, pero también nos genera un montón de inquietudes hasta desde el punto de vista metodológico del abordaje del estudio de campo. Bueno, estas son un poco las acciones concretas que han manifestado
los encuestados con respecto al tipo de políticas que toman. Obviamente los que están en la base son lo más frecuente y o sea, lo menos frecuente o lo más difícil fue la capacitación en control ambiental. Bueno, acá ustedes pueden ver que va desde utilización de materiales no contaminantes, separación de residuos, reciclaje, manejo protocolizado de insumos y productos, ahorro energético, como les decía, para terminar en capacitación, pero fíjense qué poca, digamos, qué poca penetración tiene la capacitación en control ambiental, que no necesariamente puede ser control ambiental, sino que obviamente que todas las políticas en torno al cambio climático también tienen un alcance mucho más amplio, pero bueno, no es lo que se ha relevado por lo pronto en nuestro estudio. Y también cuando se les preguntó qué tipo de información ellos requerían, que necesitaban, que requerían para poder de alguna forma concretar o tomar mayores iniciativas en torno al cambio climático, bueno, estas son los tipos de información que ellos manifestaron que necesitaban, ¿no? Esto entonces también nos da una pauta de cuáles son las medidas o cuáles son las mejoras que se pueden hacer desde las instituciones. Andrea, no sé si querés agregar algo o vos me avisás. Dale, perfecto. Bueno, también se hizo un estudio de correlaciones cruzadas porque como teníamos justamente un instrumento tan amplio y teníamos una muestra interesante, entonces, bueno, probamos a hacer este ejercicio, que es sencillamente un ejercicio para tratar de ver justamente cómo se manejaban los mecanismos y obviamente, como ustedes pueden ver, hay un montón de líneas en blanco porque no mostró ninguna significatividad, pero sí se quiso mantener todo el listado de las variables que se utilizaron como más interesantes para hacer este ejercicio, no sé, desde número de empleados para entender la dimensión de las distintas docentes, cuáles son los objetivos para ver cuál es el esfuerzo que hacían ellos en la determinación de objetivos, cuál era el horizonte de planeamiento y las reglas para decidir la implementación. Esas primeras líneas tenían que ver con el eje a donde se pretendía describir cuáles eran los procesos, o mejor dicho, cuál es el nivel de profesionalización para la toma de decisiones que tenían cada uno de los decisores dentro de esas organizaciones, y ya después todas las otras variables que están en gris eran aquellas preguntas que tenían que ver, o mejor dicho, son indicadores que están relacionados con las preguntas que tenían que ver con las secciones de cambio climático, que bueno, ya más o menos en la parte de estadística descriptiva se lo estuvimos contando, pero es interesante que veamos a dónde se dieron las correlaciones más significativas. Fíjense que aquellas organizaciones que manifestaron que su negocio estaba involucrado en las problemáticas del cambio climático eran también organizaciones que llevaban a cabo un horizonte de planeamiento más a largo plazo, ¿sí? Otra de las correlaciones interesantes fueron que aquellos que trabajan en redes también presentan, esos decisores tienen antecedentes de trabajo en cambio climático, o sea que en realidad lo que podemos ver es que los decisores que hacen sus experiencias en torno a tratar de adoptar medidas también normalmente trabajan en redes, o sea, trabajando en redes, otra vez esta idea de capital relacional, que es muy importante, dada por ahí los límites en el alcance de la información, también los límites en la llegada a asociaciones y otro tipo de instituciones que tengan que ver con la problemática. Bueno, también obviamente esto era esperable, pero aquellas empresas u organizaciones que estaban alcanzadas por regulaciones ambientales, también su negocio estaba involucrado en cambio climático, esto iba a ser una correlación intuitiva. También llevan a cabo prácticas para mitigarlo. Bueno, también el tema de las redes con las prácticas para mitigar el cambio climático, como les mencionaba antes, y también, bueno, como para cerrar, desde el punto de vista de incentivos, fíjense que aquellos decisores que manifestaron que sus clientes reclaman que la empresa adopte políticas o mantenga políticas para el cambio climático, también eran empresas que llevaban a cabo horizonte de planeamiento más
a largo plazo y también tienen de alguna forma acercamiento al tema de cambio climático y trabajan en redes. O sea que, como ustedes pueden ver, es como que en general si uno estaría, o sea, acá alejándose un poco de la rigurosidad metodológica, pero uno si quisiera armar un profile de aquellos decisores que están un poquito más avanzados en cuanto a la implementación de cambios y políticas para mitigar el cambio climático, uno podría decir que son decisores que están afectados por los incentivos de alguna forma, ya sea por regulaciones o ya sea por el mercado, que trabajan en redes y eso también, y esto lo llevó, mejor dicho, a trabajar en redes y a tener antecedentes en el tema. Pero obviamente que no se pudo, en este trabajo no llegamos a poder establecer relaciones de causalidad, ¿no? Esto es correlaciones múltiples, sencillamente. Esto es como un bosquejo de armar un profile de cómo sería el decisor que presentó un mayor nivel en torno a esto. Así que bueno, ¿qué más? Bueno, entonces como conclusión, si hay algo a lo que hay que apuntar es a una observación y vigilancia constante, y esto se puede llevar a cabo a través de justamente preparar una arquitectura de incentivos que permita al decisor percibir la urgencia del tema. También es importante hacer una arquitectura de incentivos eficiente mediante una identificación cuidadosa de los agentes de cambio, ¿sí? A dónde elige tus batallas, de alguna forma, ¿sí? Entrenamiento a nivel de cambio cultural, esto es muy importante, y esto justamente es trabajar con estas acciones de comunicación masiva en torno al cambio climático, buscar la valorización de las necesidades del mercado en torno al cambio climático, tener métricas puntuales que también hagan que los decisores de esas organizaciones vean en forma más clara la urgencia que viene desde el mercado también, y bueno, y justamente entender la influencia que tiene la percepción del largo plazo. No sé si, Andrea, ¿querés agregar alguna otra cosa? No, Marina, la verdad es que expusiste todo perfectamente bien. Bueno, gracias. Y la moderadora nos está apurando. ¿Nos está apurando? Perdón, pero es tan interesante, pero se nos van los tiempos. Convenientemente puse el PowerPoint arriba del chat, así no me entero y no me pongo nerviosa. Bueno, muchas gracias. Con esto cierro la presentación entonces. Bueno, muchas gracias Marina y Andrea. Me estuvo avisando Marina Gigante que quiere, si podemos escucharla a ella para que va a complementar la presentación de Marcela. Le damos la palabra entonces a Vanina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy a poner cámara y les voy a compartir mi presentación. Compartir pantalla. Minutos, ahí voy. Una aclaración, por favor. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Rafaela, ¿vos podés apagar tu video? Sí, voy a tratar, dale. Ok, gracias. Bueno, comenzamos, Vanina, gracias. Perfecto. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿la ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, está cargando. Ah, perfecto. El cambio climático, el abordaje colegiado de la problemática y no a nivel individual, ¿no? Entonces, una de las preguntas o de las reflexiones que podría despertar esta cuestión es decir, bueno, ok, ¿y qué nos presenta tomar decisiones colegiadas cuando se trata de la temática de cambio climático, ¿no? Cómo establecer acuerdos frente a esta problemática. Entonces, para eso, para pensar en estos acuerdos o desacuerdos, recurrí a un trabajo muy interesante en el ámbito de la economía del comportamiento, que intenta ver cómo es la toma de decisiones dentro de los grupos, ¿no? Entonces,
el punto de partida de este análisis, donde participaron investigadores muy prestigiosos del ámbito de la economía del comportamiento, como Dan Ariely y el neurocientífico argentino Mariano Sigman y otros autores, el punto de partida es decir, bueno, a ver, entendemos que las multitudes pueden tomar mejores decisiones cuando piensan en forma independiente, pero en el intercambio dentro de los grupos hay grados de influencia en el pensamiento. Entonces, nosotros consideraríamos que es positivo o negativo este intercambio o esta influencia recíproca dentro de los grupos. Y para esos, para estudiar esta problemática, ellos hicieron una serie de experimentos en las charlas TED, tanto en Argentina como en distintas partes del mundo, donde le entregaron a los participantes de esas charlas, en el primer venue, el primer lugar fue acá en Argentina, en una charla TED donde había 10.000 participantes, les entregaron dos preguntas. Una de ellas era ¿qué tan alta piensan que es la Torre Eiffel? Y la otra, ¿cuántas veces aparece la palabra yesterday dentro de la canción Yesterday de los Beatles? Entonces las personas tenían que contestar estas dos preguntas. Una vez que entregaban sus respuestas, los hacían agruparse y llegar, digamos, o buscar un acuerdo acerca de una respuesta, pero ya en grupo, ¿no? Acerca de estas dos preguntas. Y lo que se descubre es que los grupos, o sea, cuando se promedia todas las respuestas dadas en forma individual, teníamos un determinado valor de acercamiento a la respuesta correcta de los metros de la Torre Eiffel o la cantidad de veces que aparece la palabra yesterday. En cambio, cuando se promedia las respuestas de los grupos, el nivel de acercamiento a la respuesta correcta es mayor. Es decir, que el trabajo grupal llevaba a acercarse más a la respuesta correcta. Es decir, lo que ellos llaman, ¿por qué ocurre esto? Bueno, por un promedio robusto, donde cuando el grupo discute, aquellos que dan respuestas que están muy por fuera de la lógica, son dejados de lado, digamos, en el acuerdo final que alcanza el grupo. Bien, ahora, esto es cuando tenemos datos concretos. Lo que luego hicieron los autores es ver cómo funciona esta dinámica grupal cuando se trata de temas que tienen que ver con cuestiones éticas o que involucren valores, donde no haya datos tan concretos para poder tomar decisiones, ¿no? Donde no haya tantos facts o números sobre los cuales decidir. Que es un poco las problemáticas que se pueden asimilar o asemejar a la cuestión del cambio climático. Entonces, ellos plantearon nuevamente dos preguntas en forma individual. Esta vez las preguntas tenían más que ver con dilemas éticos. Una de ellas era, bueno, hay una inteligencia artificial que cada día a la noche se apaga, entonces un día el investigador cuando va a apagar ese robot o esa inteligencia artificial, lo que hace es, lo que ocurre es que la inteligencia artificial dice, no, por favor, no me apagues, porque yo quiero seguir operando, quiero estar despierta a la noche, bueno. Y finalmente el investigador la apaga igual. Y la otra pregunta tenía algo que ver con una clínica de fertilidad donde tenían embriones y los padres podían elegir los embriones de acuerdo a características físicas, intelectuales, etcétera, de los embriones, digamos, no cosas de salud, sino cuestiones, superficiales a la hora de definir las características de un hijo, ¿no? Entonces, nuevamente le preguntaban a los participantes de TED si estaban de acuerdo o no con eso y en qué grado estaban de acuerdo, y además, qué tan seguros estaban acerca de las opiniones que estaban dando. Luego los ponían en grupo y nuevamente el mismo procedimiento, que evaluaran, que lograran un consenso para evaluar si estaba correcto o no cada una de las decisiones, y dieran la respuesta. Entonces, lo que se encontraron los investigadores cuando analizaron las respuestas era que para los dilemas éticos había personas que estaban muy de acuerdo y personas que estaban muy en desacuerdo con la acción o la decisión tomada. Que algunos grupos alcanzaron el consenso al momento de tener que definir una decisión entre todos y otros no. Más allá de que tuvieran personas muy a favor o muy en contra de estas posiciones planteadas en las preguntas. Y lo que descubrían
es que las personas que están muy en los extremos en la respuesta, además están bastante seguras de las respuestas que están dando. Mientras que las personas que dan respuestas intermedias, en general se manifiestan más inseguras, ¿sí? Pero además encontraron que había personas que daban respuestas intermedias, o sea, moderadas, pero que a la vez estaban también muy seguras de su opinión. Y que los grupos que tenían alguna de estas personas eran grupos que encontraban acuerdos o que llegaban a consensos, mientras que los grupos que carecían de estas personas no lo lograban, ¿no? O sea, personas que tenían una mirada moderada, pero que estaban muy seguras de su mirada moderada, ayudaban a que los grupos consiguieran un acuerdo. Es decir, que también había un proceso de mediación para lograr los consensos. Entonces, ¿por qué me parece interesante este tema de los consensos para el tema del cambio climático? Bueno, porque evidentemente es muy importante el abordaje organizacional o el abordaje colegiado de la problemática del cambio climático, como planteábamos al inicio, pero esto ofrece desafíos. ¿Por qué? Porque las decisiones del cambio climático afectan cuestiones que no se pueden muchas veces medir o expresar con hechos en forma cuantitativa u objetiva, ¿no? Entonces, cuestiones o desafíos que se plantean a las organizaciones a la hora de tomar decisiones en torno al cambio climático tienen que ver con disponer indicadores, o sea, disponer de datos concretos que permitan arbitrar mejor los consensos, y por otro lado, tener personas con estas posiciones moderadas que puedan arbitrar las posiciones que están polarizadas, que también, digamos, estas posiciones polarizadas también representan un desafío para alcanzar la toma de decisiones grupales respecto al cambio climático. Así que bueno, esto es un poco lo que tenía para compartir, creo que fui rápido. Y bueno, pido disculpas de vuelta que antes no aparecía mi usuario identificado como yo. Pero bueno, a esto. Bueno, muchas gracias, Vanina. Muy interesante tu mirada desde lo que son las decisiones consensuadas, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar nosotras, que somos el último equipo. Voy a intentar compartir pantalla. Un segundito. ¿Se ve ahí? No aún, María. A ver entonces, un segundito. ¿Ahora sí? Ahí está cargando. Ok. Bueno, aprovecho a presentar. Nosotros vamos a hablar sobre el resultado de las experiencias de intercambio entre la facultad del CERADEC, la Universidad de Buenos Aires, y la sociedad civil. Vamos a tocar el relevamiento de encuestas que estuvimos realizando a estudiantes, a docentes, en la comunidad, workshops, y específicamente referido a lo que son valores y la vinculación con la toma de decisiones y el cambio climático. ¿Se puede ver entonces el Power? Sí, ahora está. Sí. Sí, bueno. Dentro de lo que es el equipo de investigación del CERADEC, nuestro grupo de trabajo es interdisciplinario, está compuesto por Sandra Barros, que es contadora, licenciada en Sistemas de la Información, de la Facultad de Ciencias Económicas, y es profesora asociada de Teología de la Información y adjunta en la Tecnicatura de Administración y Gestión Universitaria. Y la doctora Patricia Reyes, que es médica neuróloga de la Facultad de Medicina, docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, y también forma parte de este grupo la doctora Rafaela Cúpera, que es licenciada en Investigación y Contadora Pública, bueno, y la que estoy hablando, que soy María Quiñones, que soy también investigadora CERADEC, profesora adjunta de Administración General y de Sistemas de Seminario de Integración y Aplicación. Bueno, nosotras, digamos, las líneas de investigación que profundizamos, sobre todo en este último año y medio de lo que es el proyecto UGACIT, digo año y medio porque lo estamos extendiendo hasta que tengamos los próximos proyectos, ya estamos como avanzando, fueron referidos a tres líneas. La primera, que tiene que ver con
investigar la percepción de la temática del cambio climático como una variable dentro del proceso de decisiones. Eso es lo que voy a tratar yo de relevarles ahora lo más rápidamente que pueda por una cuestión de los tiempos con respecto a algunas de las encuestas y trabajo de campo que hicimos. Luego está también la idea de identificar aprendizajes y experiencias surgidas en el ámbito de la sociedad civil, y acá nos vamos a referir más en profundidad Sandra con respecto a un trabajo de campo que realizamos vinculándonos con un municipio, y luego la doctora Patricia Reyes va a hablar sobre los resultados en cuanto a esta integración, cátedra de la sociedad, y bueno, y contar un poco la experiencia de vinculación con el municipio desde lo que es la facultad y la academia. Entonces, las herramientas que utilizamos fueron diversas. Al principio utilizamos el UBACIT formando parte de esta encuesta de 400 alumnos, sobre todo vinculados en lo que tenía que ver con el tema de valores, presentes en los estudiantes y su percepción de conocimiento con respecto al cambio climático, pero eso no lo vamos a explicar ahora, digamos, a volver a decir, porque lo presentamos en la jornada anterior de CERADE, que está ya publicado. Y otro de los resultados de este primer inicio del UBACIT también fue con respecto a lo que es el relevamiento de bibliografía y todo lo que tiene que ver con trabajos de investigación de cambio climático. Llegamos al consenso de un glosario, que nos pareció también importante, que también está publicado en unos de los libros digamos, publicados por el IATCOM a través también del Centro de Investigación. Luego nos vamos a referir a la encuesta de profesionales en Catamarca, en las jornadas de responsabilidad social empresarias en Catamarca. Vamos a comentar un poquito los resultados de la encuesta, y Rafaela Cupari, que estuvo presente, también va a hacer algunas aclaraciones, algunas conclusiones con respecto al rol del licenciado en Administración. Y luego una encuesta a docentes en el municipio de Pinamar, que es a lo que le vamos a dar foco a esta investigación, a los resultados de este intercambio con el municipio de Pinamar. Hicimos una encuesta a docentes de la comunidad del municipio. Esto también a través de, como ya dijeron algunos otros de los investigadores, Andrea, y hemos hecho a lo largo de estos 3 años gran cantidad de entrevistas, invitamos a actores específicos, digamos expertos en la temática, de ahí hemos relevado información valiosísima, hemos trabajado con focus group, workshops de trabajo, talleres de trabajo. También realizamos observación directa en lo que es, ahora lo vamos a explicar un poquito en el caso del municipio. También está, como dijo, también está trabajando Marcela en el municipio de Santa Fe. Nosotros fuimos al municipio de Pinamar y estamos también en relación con Mar Chiquita. Y trabajos en las cátedras, venimos trabajando tanto en la investigación general como en seminario con las tesis, que también ya hemos publicado varias de tesis y seguimos trabajando con tesis vinculadas con lo que es la temática del cambio climático, porque es uno de los intereses propios, ¿no?, de los alumnos. La verdad que surge como un interés, y lo hemos reiterado varias veces, y estamos trabajando y vamos a seguir publicando grandes tesis la verdad que muy bien trabajadas con respecto a la temática, y también en tecnología de la información. Entonces, ya yendo a lo concreto de lo que son los resultados de esta encuesta a docentes en Pinamar, la encuesta se tomó sobre 27 docentes, en su 70%, o sea, en su mayoría de jornada simple, el 74% corresponden a escuelas públicas, y la gran mayoría de los docentes, a los cuales se les tomó la encuesta, tienen entre 26 y 40 años. No ninguna de las escuelas es rurales, sino todas son escuelas urbanas, en su mayoría de Pinamar, alrededor del 60%, hay algunas escuelas de Villa Gesell y muy pocas de Mar del Sur y Cariló. Se les preguntó cuál es su opinión con respecto a las principales causas del cambio climático, y acá casi 75% entiende que son causales directamente antropogénicas, ligadas con la acción del hombre. Y esto nos pareció muy interesante también luego como reflexión, porque es un porcentaje más alto que el que nos había dado con alumnos, y como vamos a ver después también como que nos dio con profesionales. Pero como hace un ratito también decía Marina, y recién también estuvo comentando Vanina, ya el hecho de que la encuesta, piensen que se repartió, se distribuyó en muchas escuelas de Pinamar, de la ciudad de Pinamar, entonces ya el hecho de interesarse por contestarla, ¿no?, hace que la muestra no sea tan pura, ¿no? Digamos que también entendemos que las personas que la han respondido quizás están más empapados de la temática y conocen más sobre el tema y las acciones, además de que el municipio de Pinamar es un municipio que se destaca y por eso fue elegido
por acciones de sustentabilidad, ¿no? Que está tendiendo a ser un municipio sustentable. Bueno, entonces, si las escuelas realizan acciones, la mitad considera que sí y la mitad considera que no realizan acciones. Después les vamos a comentar rápidamente cuáles son esas acciones que realizan. Acá yendo un poquito más en profundidad con respecto al grado de acuerdo en cuanto a esta temática del cambio climático, ¿no? Si la entienden como una amenaza actual inminente que necesita una respuesta de acción, vemos como que están muy de acuerdo los docentes entrevistados, ¿sí? O sea, la gran mayoría se acerca a compartir completamente esta aseveración y no hay ninguna persona en desacuerdo, ¿no? Esto me pareció también importante recalcar, como el Estado no se ve como único tampoco responsable de la protección del medio ambiente, sino que están divididas las opiniones, en su mayoría considera que tiene que estar involucrado, pero no es el único responsable, sino que es una responsabilidad compartida. Y acá también es interesante ver que no encuentran que ni las empresas ni las escuelas tomen en cuenta significativamente a la variable medioambiental a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Están bastante de acuerdo con que no lo toman en cuenta, ¿sí? Tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito de ese 50% que considera que sí y que no. Y después, en cuanto ya al conocimiento específico digamos, ya siendo conceptos de cambio climático, es muy positivo ver que la gran mayoría entiende que no es lo mismo calentamiento global y cambio climático. Si sumamos entre los dos porcentajes, estamos con una amplia mayoría de comprender más en profundidad la temática del cuidado, de lo que es el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Después, con respecto a si las acciones que ellos están dispuestos a llevar a cabo, casi el 90% está dispuesto a realizar algún cambio hacia, por ejemplo, lo que es energías renovables, o sea, están empapados y están posicionados como para realizar acciones específicas, pero cuando les preguntamos con respecto a su escuela, cuáles son esas tareas vinculadas con el cuidado del medio ambiente que realizan, acá la mayoría se centra en lo que son la reutilización de desechos y la reducción de residuos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, surgen algunas ideas como reciclados, lo que hacen las escuelas, reciclados de plástico, papel, limpiezas en las playas, reforestación, tratamientos de la basura, uso eficiente de la luz, ¿sí? Consideran la posibilidad de incorporar estos contenidos en sus materias, ¿sí? Esto también, la idea fue compararlo con una encuesta que hicimos con la Universidad de Buenos Aires y con el PIUBAC con respecto a los docentes de la Facultad de Económicas. Bueno, acá le preguntamos a los maestros de este municipio, que es un municipio sustentable, qué opinan y si ellos están dando ya contenidos, y nos alegró mucho ver que el 73% sí, están dando contenidos de modo transversal en sus materias, y si lo sumamos a ese 18, casi 20% que le interesaría hacerlo pero no lo puede hacer, estamos con un 90% de docentes interesados en la temática y digamos, puestos en acción para tocar estos temas de distintos modos, ¿no? Algunos de un modo transversal, otros muy original en cuanto a por ejemplo, profesores de materias como música lo hacen a través de lo que son el tema de la contaminación acústica, otros de literatura lo hacen a través de la poesía. O sea, la verdad que fue muy sorprendente, muy rica la manera en que incorporan estos docentes la temática de un modo transversal en sus materias, ¿sí? Y después, con respecto a si participan en proyectos y si de acuerdo a su experiencia los alumnos también quisieran participar, acá también más del 65% lo hacen personalmente y también sus alumnos lo requieren dentro de los proyectos de la escuela. Con respecto a los valores, este es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, indagando acerca de los valores que son prioritarios, personales, institucionales y sociales, y entendemos que la empatía surge como valor personal, el compromiso, el esfuerzo y la solidaridad, y es muy gratificante ver el respeto, la inclusión, la honestidad como valores centrales en lo que son las organizaciones y la sociedad en sí, las instituciones y la sociedad en sí, ¿sí? Y después, no me quiero alargar mucho porque somos un grupo grande, somos cuatro investigadoras, pero con respecto a la encuesta de profesionales, antes de que Rafaela nos cuente un poco, porque ella fue la que la aplicó en el Congreso de Responsabilidad Social Empresaria el año pasado en Catamarca, en las distintas mesas,
digamos que los encuestados, la muestra de encuestados, son todos, en su mayoría, profesionales, ¿sí? El 70% son profesionales, trabajan en lo que son empresas del Estado el 40% en empresas, el otro 40% en organizaciones del Estado, y solo un 0% en las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? El 70% son profesionales de entre 40 y 60 años, y se les preguntaron algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el tema del conocimiento, las causas del cambio climático. Acá, por ejemplo, nos llamó la atención que es menor el porcentaje que contesta que están directamente vinculadas con el hombre, ¿sí? Con respecto a los docentes, ¿no? Esto también puede ser por el tema que hablamos de que es un municipio muy compenetrado, como van a explicar ahora los otros investigadores, con lo que es la temática del medio ambiente, muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Pero también con respecto a si el Estado es el principal responsable, coinciden en que no es el principal responsable de la protección del medio ambiente, está algo de acuerdo, ¿sí? En desacuerdo completamente el 25%, y entendemos también que involucran entonces en lo que sería la temática a las organizaciones de la sociedad civil y a las empresas, ¿no? Como resultados de la encuesta, también consideran que las empresas no toman en cuenta la variable medioambiental. El 63% está bastante de acuerdo y el 25% está muy de acuerdo en que no lo toman. Si tomamos los dos porcentajes, llegamos casi a un 90% de que consideran que la variable medioambiental no está a la hora de decidir, y estamos hablando de profesionales que están participando en un congreso de responsabilidad social empresaria, ¿no? O sea, es un dato que llama la atención. En cuanto a los conceptos, si son sinónimos, también están en desacuerdo el 38%. Solo el 38%, ¿no? Piensen que es un congreso específico de la temática. Bueno, con respecto a los resultados, si realizan acciones vinculadas, y acá el 70% dice que sí, que sus empresas o sus organizaciones o el Estado donde ellos trabajan, sí realizan acciones, pero que tienen más que ver con lo que es el trabajo registrado, la igualdad de oportunidades y el bienestar del personal, ¿sí? Y con respecto a los indicadores de gestión, ¿no? A la utilización de indicadores de gestión que aporten transparencia a esta gestión, que decíamos que también involucra lo que es el medio ambiente, el 62% lo utiliza, y llamativamente casi 40% dice que no. Y con respecto a lo que es la herramienta del balance social, el 80% de los encuestados conoce, pero un 20% tampoco. O sea, no me quiero adelantar a las conclusiones de mis compañeras, pero vemos como existe una necesidad aún de seguir, digamos, brindando mayor información, seguir con estos intercambios de difusión de lo que es la temática, e intercambio con docentes, con profesores, con profesionales, ¿no? Desde un modo transversal, ¿no? Y este trabajo en red entre lo que son la comunidad, nosotros dentro de lo que es la facultad, las escuelas y la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llega mi presentación, así le dejo espacio a alguna de mis compañeras. No sé si se escuchó bien. Sandra. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, María. Buen día a todos. No sé si sigo yo en la exposición o iba Rafaela. Hola, sí, buenos días. Habla Sandra, por favor. Bueno, Rafaela, ok. Bueno, como comentó María, nosotros hicimos una visita al municipio de Pinamar en noviembre del año pasado y nos pareció, digamos, muy interesante comentar, ¿no? Y exponer las acciones de gestión sustentable que identificamos en la comunidad de Pinamar. Esto lo pudimos realizar en función de las entrevistas que efectuamos con vecinos con trayectoria ambiental en forma individual y también a través del Focus Group. Una de las principales acciones que identificamos es la recuperación del cordón dunícola, ¿sí? A través de la renovación de lo que es el frente marítimo. Si ustedes visitaron Pinamar este último tiempo, habrán visto que la fisonomía de la playa cambió mucho. Y eso se debe también a una decisión que tomó, digamos, la gestión de gobierno, no la municipalidad, que obligó a renovar los paradores, ¿no? Los paradores antes eran de hormigón, de cemento, y estos tuvieron que renovarse y conformarse con materiales ecoamigables.
Fundamentalmente se utilizó madera, chapa y acero. Y estos tienen la característica de ser movibles, ¿sí? Y se construyen sobre pilotes, es decir, que no invaden la arena, se construyen a 1,5 metros sobre el nivel de la arena, y esto permite la libre circulación y también la conformación de lo que se llama el pie de médano. En el caso de que el médano creciera y llegara a la altura de la estructura podría desplazarse. Lo único que permitieron la construcción de hormigón con bloques prearmados es de los baños y las cocinas. Esto se debió a que había una erosión muy profunda costera y amenazaba con que Pinamar se quede con muy poco espacio de playa, ¿sí? Entonces esto permitió recuperar parte de lo que es el primer cordón dunícola y espacio de esparcimiento. Las dunas, aparte, lo que provocan, digamos, el objetivo que tienen es generar una barrera natural, ¿no?, de crecimiento del mar, ¿no?, ante tormentas o sudestadas. Esto es una actividad que fueron haciendo en forma gradual durante todos estos años y digamos, tiene una dimensión de 44 paradores. Ahí pusimos unas imágenes, ¿no?, si se pueden observar. Paralelamente, otra acción que se hizo para recuperar, ellos hablan de remediar el médano, fue el enquinchado de la playa, ¿no? Eso es, si observan una de las imágenes, son como unas barreras que se construyen con ramas de pino o de álamo, es como un entramado que se pone en forma perpendicular, digo bien, a la arena, de aproximadamente 1 metro, 1,20 metros de altura, y su objetivo principal es retener, acumular la arena y también conformar el médano, ¿sí? Esto lo pueden observar no solamente en Pinamar, sino que es una práctica extendida a otros balnearios de la costa atlántica, como podría ser Villa Gesell, como puede ser Monte Hermoso, digamos, ¿no?, porque estaban con la misma problemática de que estaban perdiendo playa, ¿no? Entonces era necesario remediar y recuperar ese entorno. Y la tercera acción asociada a esto tiene que ver con la fotografía más pequeña que está en la slide, que es la fijación del médano, ¿no?, a través de la plantación de especies autóctonas que ya están adaptadas al medio ambiente y que no es necesario mantener específicamente, ¿sí? Entonces permiten eso, quitar la movilidad al médano. Esto implica, obviamente, preservar el paisaje nativo, pero ellos también lo tienen a su vez de sus construcciones urbanas, donde es importante respetar el bosque, y por eso es que podemos ver muchas construcciones entrelazadas con los árboles, ¿no? Otra de las iniciativas que se puso en vigencia esta última temporada, 2019-2020, fue Playa Libre de Humo. Y esto se promulgó también a través de una decisión de la municipalidad, pero en función a una campaña de una ONG local que hacía limpieza de la playa recolectando colillas, ¿no? Las colillas perjudican, digamos, contaminan 70 litros de agua, además que eran materiales plásticos y, como sabemos, no tardan mucho en biodegradarse. Y bueno, entonces este año se impuso este lema de Playa Libre de Humo, o sea, los fumadores tenían un espacio asignado con unos ceniceros y únicamente podían realizar la actividad, digamos, de fumar dentro de los 15 a 20 metros, digamos, de distancia. Dentro de ese perímetro estaba el cenicero. Obviamente colocar las colillas donde correspondía. Se propone en estos 2 años, que en el año en el que se implementó y el siguiente, es una acción de difusión y concientización, digamos, del público en general, que asista a las playas, y a partir del tercer año van a aplicar multas si hay infractores. Otra de las iniciativas que identificamos fue las luminarias públicas de LED. Se instalaron 3.000 luminarias aproximadamente, que equivalen al 30% de lo que es el tendido de alumbrado público. Esto tuvo que ver con una partida particular que asignó el Gobierno Nacional y destinado expresamente con ese propósito. También se colocaron luminarias LED solares en espacios verdes, fuertemente en playas,
y en las pasarelas de acceso a la playa. Me parece que hay un poco de ruido ambiente, no sé si alguien tiene... ¿Escucha bien igual? Perdón, María, tu micrófono, por favor, si lo podés. María Quiñones. Pero como estoy compartiendo, no me deja. Pues no puedo silenciarlo. Como estoy compartiendo la pantalla. Ok. Bueno, no siento más el ruido. Bueno, estaba comentando entonces también las luminarias de LED, sobre las plataformas de acceso peatonal a la playa. Y acá lo que nos comentaban de interesante es que también tiene sensores de movimiento, de manera tal que la luz es tenue, pero cuando perciben el movimiento se intensifica. Bueno, y todo eso, digamos, aporta también a lo que es hacer más eficiente el consumo energético. También nos comentaron de las instalaciones de 150 islas ambientales para separación de residuos, y esto hace que el vecino tenga mucho más cerca lugares de depósito de los residuos urbanos, y en consecuencia poder hacer la separación en origen, ¿sí? Asociado a esto, trabaja una cooperativa local que se llama Reciclando Conciencia, que hace exactamente el reciclado de los residuos sólidos urbanos, recicla distinto tipo de material, ¿no? Como vidrio, aluminio, plástico, hace molienda del plástico y construye objetos y muebles de diseño que comercializa, y también digamos, es proveedor de distintos puntos sustentables que introducen, digamos, el material reciclado al proceso productivo. También brindan jornadas de capacitación a nivel institucional y a empresas, ¿sí? El año pasado también Pinamar fue la primera ciudad libre de sorbetes y vasos de plástico de un solo uso, eso que también en forma paralela después se implementó en varias ciudades del país, ¿no? Cava es una. Y hay una propuesta que a partir del año 2022 también lo que se refiere a el uso de cubiertos descartables y recipientes, también se limite, digamos, si no se utilizan aquellos que son de un solo uso. Bueno, dejó de compartirse la imagen. Igual sigo. Otra de las iniciativas que están proponiendo es, esto todavía no está en vigencia, es no utilizar redes de arrastre en la pesca costera, ¿no? Que tiene que ver con con los primeros kilómetros, las 3 millas marinas, que son 5,50 kilómetros, sí, digo bien, 5,50 aproximadamente de la costa hacia adentro del mar. Porque esto lo que permite, digamos, lo que perjudica en realidad es que destruye el fondo marino donde se produce el desove de las especies y en consecuencia limita el crecimiento de las comunidades, ¿no? Y finalmente lo que quería comentarles es una pena que no podamos... ¿Están viendo ustedes la presentación? Porque teníamos no se ve la presentación. María, vos la estabas compartiendo, perdón, La estaba compartiendo, no sé qué pasó. ¿Querés compartir la voz? Porque algo pasó con mi... Creo que mi internet se colgó y algo pasó. Si querés compartir la voz, así no distorsiono tanto el audio, ¿la tenés a mano? Si no, la vuelvo a poner. Bueno, sí. Porque me estaban comentando que hacía mucho ruido, creo que capaz que es mi audio que está abierto, y toqué para tratar de bajar el audio, a lo mejor ahí la paré. Perdón. Ahora está cargando. Ahí está subiendo ya, Sandra, no te preocupes. Bueno, perdón, está cargando. Bueno, el último punto... Sí, tarda un rato. Tarda un ratito. Bueno, les comento igualmente, dado que estamos ajustados con los tiempos, el último punto que les quería comentar es respecto de la arquitectura sustentable, ¿sí? Si bien estuvimos reunidos con arquitectos que se dedican a este tema y nos comentaron de las huertas en altura y de las biopiscinas, ¿no? De utilizar, digamos, piscinas donde el agua no tenga la necesidad de ser, digamos, mantenida a través de productos químicos, ¿sí? Voy a rolar muy rápidamente, así llegamos a la presentación que estaba.
digamos, lo que nos comentaron, y esto es una próxima línea de investigación, ¿sí? Para este año, es respecto de la primera escuela pública sustentable en el partido de Mar Chiquita. Mar Chiquita es un partido que está muy cercano, a 100 kilómetros de Pinamar, y esta escuela se construyó con materiales naturales y reciclados en forma íntegra, totalmente. Y aparte tiene la característica de ser totalmente autónoma para su funcionamiento, ¿sí? Yo voy a ir a la slide anterior, ¿no? Si ustedes miran, ahí se da una idea de la construcción. Les voy a leer lo que se utilizó. Se utilizaron 2.000 cubiertas, más de 2.000 cubiertas, perdón, más de 4.000 botellas de vidrio, más de 2.000 botellas plásticas, más de 14.000 latas y más de 2.000 metros cuadrados de cartón. Es una construcción que se hizo, digamos, en 45 días, donde, digamos, hay un esquema constructivo que se llama nave tierra, y que significa eso, que puede funcionar en forma autónoma. Quiere decir que no necesita conectarse a ninguna red pública, ¿no? Ni de agua, ni de electricidad, ¿no? Es totalmente autónoma para su funcionamiento. Esta escuela alberga, digamos, tiene capacidad para albergar aproximadamente 100 alumnos, mantiene una temperatura promedio entre los 18 y 25 grados, digamos, tiene, digamos, paneles solares, tiene un lado norte totalmente vidriado que permite la mayor captación del sol. Y después hay un invernadero natural, digamos que la idea es que durante la época de verano ese invernadero esté lo suficientemente crecido para ser de barrera natural al sol, ¿no? Y contrarrestre esa gran capacidad que tiene esa ladera norte. La verdad que ellos estaban muy entusiasmados, algunos habían participado en la construcción, porque esto también implicó, digamos, la colaboración de 500 voluntarios de distintas partes del mundo. Es un proyecto que nos pareció sumamente interesante para explorar. Como, digamos, un poco adelantándome, digamos, como conclusión de la visita, nos parece que, digamos, es un municipio que está muy consciente, digamos, de la naturaleza en la cual vive, ¿no? Eso por ahí, digamos, la geografía que tienen, ¿no? Entonces, donde, digamos, tienen muy en mente todo lo que es la preservación medioambiental. Bueno, con esto yo termino mi exposición y creo que tiene que continuar Patricia Reyes. Patricia, ¿estás ahí? Sí, estoy intentando. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Yo ya puse el video, pero creo que... Bueno, no se me ve, pero no importa, está Sandra. Sí, se te ve bien, Patricia. Buenísimo. Entonces, bueno, lo que queríamos contar y compartir es que fuimos acá a Pinamar, como decía tanto María como Sandra recién en la exposición, y lo que hasta ahora estuvimos compartiendo es todo lo que nosotros nos llevamos de la comunidad, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a compartir es nuestro intercambio como un trabajo interdisciplinario de medicina, Facultad de Ciencias Económicas y el municipio, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en este intercambio, fue llevar como un aporte para todo el trabajo que ellos están haciendo, que como ven es bastante importante. Como municipio están tratando de ser autosustentables, en lo cual todo eso significa un cambio de paradigma en toda la comuna, como recién me estuvieron charlando. En ese cambio se gesta desde los colegios, y por eso la concientización que tienen los docentes en este distrito, ¿no? Tanto por la educación como también por, creo que esa fue la presentación, ¿no? Sandra, si podés, si no, creo que la estás compartiendo vos. Sí, ¿no la ven? Porque yo la sigo viendo.
No. Sí, pero yo sí, se ve, el resto la vemos, Patricia. ¿Se ve? Se ve ok. Ok. Pasá, si no, a la próxima filmina, quizás está necesitando eso, Patricia. No, porque esa en realidad yo no la estoy viendo y bueno, pero me acuerdo en esa filmina que lo que estaba era el flyer con que se había hecho la invitación y después hubo entrevistas que nos hicieron 2 radios y un canal de televisión. Ahí creo que está la imagen de uno de los que nos entrevistó, que tiene muchos años dentro de esta, digamos, como profesional, y también la otra persona que nos entrevistó también hace muchos años que está trabajando en esta temática, y en lo cual el planteo que nosotros hacíamos era el de toma de decisiones y el tema de cómo puede ser útil en la neurociencia en este concepto, en esta toma de decisiones, ¿no? Y entonces para eso, yo no lo estoy viendo, puede ser que yo no lo... ¿Ustedes ven la presentación? Sí, vemos la presentación, pero la está pasando, la que pasa Sandra. Quizás si minimizas tu foto, tu video. No, yo no lo estoy... La filmina donde está la radio que nos hicieron las entrevistas. Radio Pinamar. Bueno, la que sigue, creo que también está mostrando en la radio, esa, ¿no? Ahora estamos... sí. Ahora vamos a mostrar, perdón, Pato, algunas imágenes del taller, ¿sí? Donde están los asistentes. Perfecto. Bueno, lo que hicimos ahí nos invitaron a participar en un centro de innovación, que es un lugar donde se reúnen las personas que después tienen en cuenta todo lo que son políticas públicas dentro del distrito, y había una pediatra que pertenecía al trabajo de CONICET y que trabaja en esta temática. Bueno, estaba el arquitecto que estaba relacionado con la arquitectura dentro del municipio para que sea sustentable, tanto digamos, en la arquitectura como también en todo lo que tiene que ver con digamos, con el tema de desechos, etcétera, ¿no? Y también estaba el que había puesto toda la luminaria en Pinamar, todo el cambio de luminaria en Pinamar, en donde se había ahorrado gran cantidad de watts, y que eso lo había explicado bien Sandra antes. Bueno, estaban todos los que estaban relacionados con las políticas públicas, ¿no? del municipio. Y lo que le ofrecimos era en un taller en donde cada una de nosotras compartió, digamos, lo que está relacionado en estas tomas de decisiones para que puedan hacer en este intercambio con la comunidad y con cada una de las empresas que está dentro de este municipio. Así que bueno, eso es lo que estuvimos haciendo. Creo que hay 2 slides relacionados a eso, ¿no? Y lo que nosotros podemos decir entonces como conclusión de todo esto que estuvimos presentando es que es muy importante, y esto ya se sabe, que dentro de cambio climático no solamente una acción pasiva en el sentido de investigación, sino es muy importante la acción y el intercambio. No solamente digamos, que sea interdisciplinario con las distintas universidades, sino que también en este intercambio con la comuna, y que también aprendemos un montón, y entonces podemos saber más cuáles son las preguntas como para juntos ir avanzando en este tema. También observamos que nos habían pedido desde el municipio también para futuros como nuevos desafíos el intercambio con la comuna también de Villa Gesell,
que había gente que también estaba relacionada con la comuna de Villa Gesell y nos pidieron si podíamos participar también en la comuna de Villa Gesell. También nos dijeron si queríamos también hacer un intercambio con las escuelas y hablarle directamente a los alumnos y hacer un taller a los alumnos de las escuelas, en donde era quizás más fácil, por las horas que tienen en las escuelas, tomar 2 horas de las escuelas del municipio y darle un taller a todos los alumnos, ¿no? Como reforzando el trabajo de educación que ellos hacen, ¿no? Y también ellos nos proponían esto de conocer Mar Chiquita, y porque en esta vez nosotros nos interiorizamos con respecto a esta escuela, pero no la fuimos a conocer porque queda un poco más lejos de Pinamar y ya no teníamos tiempo. Y bueno, entonces quedamos en un futuro a hacer ese intercambio también, tanto el taller que nosotros dimos ahí en Pinamar, llevarlo a Mar Chiquita y hacerlo con los docentes de esa escuela, que también para ellos es algo interesante como para trabajar. Así que bueno, nos pidieron eso. Y lo otro que me pareció muy bueno, como digamos, para nosotros como muy rico también, saber que en la Argentina está habiendo este interés tan fuerte en estos lugares, y me parece que también es un apoyo que podemos hacer desde la universidad hacia la comunidad, ¿no? En este caso. Y bueno, queríamos agradecer también porque todo esto lo hicimos gracias al subsidio de UBASIT 2017-2019, y cuya directora es Patricia Bonatti. Así que bueno, queremos agradecer también la posibilidad de este crecimiento en este tema que hoy en día es tan importante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Patricia. No sé, Rafaela, si querés agregar algo de tu participación en las jornadas del Consejo. No sé si se escucha bien, si me están escuchando bien. Bueno, no sé si me está escuchando Rafaela. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, no, lo que quería agregar es el conjunto de herramientas que tenemos como profesionales para aportar a esta temática, es decir, desde nuestra profesión hay una herramienta que es el balance social, medioambiental, balance social, informe de sustentabilidad, en el cual nosotros podemos dar una serie de indicadores en las 3 dimensiones, que son la dimensión económica, ambiental y social. Estos indicadores, obviamente, los sociales van a estar en la sociedad, en los derechos humanos y en la responsabilidad que tenemos con los productos. Y esto me parece muy importante que nosotros, por supuesto, como profesionales tenemos conciencia, pero sí divulgarlo entre los distintos áreas empresariales, sociales, en la que nosotros nos desempeñamos, ¿verdad? Entonces, en la dimensión ambiental, no sé si querés prender tu cámara, Rafaela, me están diciendo que no se ve, si no, no importa, avanza. No sé si se puede. Voy a tratar entonces de ver si puedo encender la cámara. Hola, ¿se me ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, no, lo que quería mostrar dentro de esta temática, digamos, la dimensión socioambiental, en lo cual hay impacto en los distintos sistemas naturales, en los materiales, con el tipo de materiales que se usan en la fabricación y elaboración de productos, en la parte energética, en el agua, en la emisión de gases, en los productos y servicios que se utilizan en los distintas organizaciones, en el transporte, en los productos personales, o sea, una serie de elementos en que
los indicadores que nosotros podemos mostrar van a contribuir a la mejor toma de decisiones en el cuidado del medio ambiente. Ya María mostró todos en el trabajo que estuvimos analizando, que hay conocimiento, pero no es tan profundo. Y si bien hay intenciones, pero no hay elaboración en la toma de decisiones. En la toma de decisiones los empresarios como que no toman mucho en cuenta lo que se tiene que cuidar del medio ambiente. Me parece que esto, como mostrar la herramienta para que en un futuro inmediato, en la toma de decisiones, se tengan en cuenta los indicadores que los profesionales podemos ofrecer para esta temática y el cuidado del medio ambiente respectivo. Me parece que hay mucho por decir, pero me parece que ya el tiempo se nos está acabando y se nos ha acabado en realidad, ¿no? Pero sí entender las necesidades que hay para las generaciones futuras de aplicar en la toma de decisiones los indicadores para mejorar el futuro de las generaciones que nos preceden. Bueno, creo que nada más que eso porque hay mucho por hablar, pero bueno, ya nos hemos extendido. Gracias, Patricia. Agradecer a todas a las colegas que nos hemos instruido mutuamente con las cosas que han aportado, ¿verdad? Así que bueno, agradecer y hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Rafaela, por tu participación y bueno, con esta última disertación damos por concluida la sexta jornada del CERADEC. No sé si hay alguna pregunta del auditorio o Patricia Bonatti, si querés cerrar la jornada. Ok, María. Bueno, como dije al principio, les agradezco profundamente todo este trabajo que fue excelente. Cada una de ustedes lo hizo de la mejor manera, así que no tengo más que agradecer. Como hice al inicio, sigamos con este mismo entusiasmo, salió todo perfecto. Siempre hay algún que otro problema de coordinación con internet y con la herramienta, pero la verdad no podríamos haberlo hecho mejor. Así que muchas, pero muchas gracias a cada una de ustedes y salió todo perfecto. Así que estoy muy contenta y que tengan, que sigamos teniendo la mejor de las acciones, digamos, que podamos implementar en esta situación tan particular que estamos viviendo. Así que esperemos vernos prontos y que sigan todos muy bien y gracias a todos.